Gloria al Señor. Mis amados hermanos, tuvimos un pequeño problema con la señal, pero aquí estamos en el amor del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Bendecimos el nombre del Señor, gloria a Dios, y estamos una vez más aquí conectados para alabar y glorificar el bendito nombre del Señor. Amén. Así que invitamos pues a que mis hermanos se puedan conectar nuevamente, gloria al Señor, y que juntos entremos al estudio de la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Muy bien, ya estamos de vuelta una vez más, mis amados hermanos. Les pedimos disculpas por el problema que tuvimos, pero aquí estamos de vuelta para iniciar. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Aquí estamos nuevamente. Bendecimos a nuestras hermanas. Otra vez unos segunditos para que los demás se conecten. Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. Prepare su Biblia, por favor. Prepare, por favor, su cuaderno, su lápiz, porque vamos a entrar en este momento al estudio de la palabra del Señor. Amén. Y la recomendación nuevamente, mis hermanos, es que compartamos esta transmisión. Amén. Compartamos esta transmisión a través de nuestro muro y bendigamos la vida de nuestros contactos para que escuchen la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Aquí estamos nuevamente, gloria a Dios, para bendición de su vida. Aleluya. Vamos a esperar que los hermanos que ya estaban conectados vuelvan a tomar la señal y que juntos meditemos en la palabra del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Aquí estamos, mis hermanos. Esperemos unos segunditos, no se vayan, por favor. Quédense para que escuchemos la bendita palabra de Dios. Amén. Por favor, mis amados hermanos, solo acomodémonos, preparémonos. Gloria a Dios. Y ya estamos aquí nuevamente, felices y contentos para bendecir el nombre del Señor. Amén. Ya están listos, gloria al Señor. Ya están mis hermanos conectados. Gloria a Dios, aleluya. Gloria el nombre del Señor. Muy bien, ya estamos conectados, gloria al Señor. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, gloria a Dios, versículo 9, dice la palabra de Dios. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, amén, y a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria al nombre del Señor. Como manera de introducción, vamos a meditar del versículo 9 al versículo 14 del capítulo 24. Gloria al Señor. Gracias, hermana Martita Ortiz, por estar ahí nuevamente. Entonces, como manera de introducción, tenemos que entender que la Biblia clasifica a las personas en tres grupos, al ser humano en tres grupos. Amén, hermana Martita. Gloria al Señor. Vamos a considerar su petición en esta hermosa hora. Gracias por compartir su necesidad. Entonces, la Biblia clasifica al ser humano o a las personas en tres grupos. El primero es el pueblo del Señor, que en este caso son los judíos. En segundo lugar, los gentiles, o sea, el resto de los seres humanos de las naciones. Y en tercer lugar está la iglesia de Cristo.
la iglesia de Dios. Y esta división la expuso el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 10, versículo 32. Ahí dice la palabra del Señor: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Cristo. Entonces yo creo que entendemos muy bien la diferencia de cada grupo. En este caso, si hablamos, por ejemplo, de los judíos, en este caso, estamos hablando literalmente del pueblo de Israel. Esa no es una figura, es literalmente. Estamos hablando del pueblo de Israel. Recordemos que la Biblia en el Antiguo Testamento nos enmarca que el pueblo de Israel, la nación de Israel, fue la nación que Dios escogió como pueblo para Él. Fue la nación que Él vio y que Él amó, ¿sí? Y cuando vino el plan de redención, allá cuando empezaron los evangelios, en la muerte de Jesucristo, el plan de salvación era para su pueblo, para el pueblo de Israel. Pero la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahora, hay un contexto histórico del por qué fue la actitud del pueblo de Israel. Usted se recordará que el pueblo de Israel, cuando Jesús vino a la tierra, estaba bajo esclavitud. Dice la historia que el pueblo de Israel estaba bajo esclavitud. En este caso, el pueblo, Jesús nació en la época de los griegos. Entonces, y el pueblo estaba esclavizado, si lo pudiéramos decir de esta manera, o estaba sometido por los griegos. En aquel tiempo el gobernador o el rey era el rey Herodes, que por cierto, según la historia, no solo fue un Herodes el que existió, sino que fueron varios. Y en la época de Jesús, el Herodes que estaba gobernando era Herodes el Grande. Entonces, cuando el pueblo de Israel tomó la actitud de rechazar a Jesús, y le estoy contando esto para que entendamos cómo se abrió la puerta de salvación para nosotros que no somos israelitas, literalmente hablando. Entonces, cuando el pueblo de Israel rechazó a Jesús, lo rechazó porque el pueblo de Israel estaba esperando a un Salvador, a un revolucionario, literalmente. En pocas palabras, lo que el pueblo estaba esperando era a un hombre que los viniera a liberar de ese poder que los griegos tenían sobre los judíos. Entonces esperaban a un hombre con armas, esperaban a un hombre que incentivara la sublevación, que incentivara la revolución, para que el pueblo de Israel fuera libre de esa esclavitud. Entonces, cuando Jesús vino, pues Él no traía armas. Su mensaje no era revolucionario. Su mensaje no era para alentar al pueblo, para que salieran del poder de los griegos. Entonces, y por eso es que los israelitas tomaron esa actitud, los judíos tomaron esa actitud con Jesús. Y por eso no lo recibieron, no creyeron en Él. Porque ellos, según la historia, esperaban a un revolucionario literal. Para que usted me entienda, ellos esperaban a un Che Guevara, por ejemplo, a un hombre que se levantara a una revolución civil. Y todo lo contrario. Entonces lo rechazaron. Y por ese rechazo que el pueblo de Dios, a quien Dios lo había escogido, por ese rechazo, entonces se abrió una puerta para los gentiles, que somos nosotros, que literalmente no somos israelitas, espiritualmente hemos sido hechos parte del pueblo. Entonces la Biblia clasifica a los judíos, a los gentiles, que somos usted y yo, y a la iglesia, al pueblo de Dios. En esta época, Dios está llamando, y por eso es que predicamos. Dios está llamando a un arrepentimiento. Dios está llamando, la puerta de salvación está abierta para todo aquel que quiera entrar.
Y esta puerta de salvación la hemos denominado como un tiempo de gracia, en la cual todos podemos entrar. Podríamos tomar como figura, por ejemplo, el tiempo del diluvio. Cuando Noé empezó a construir el arca, lo hizo en un ambiente de pecado. Lo hizo en un ambiente de rebeldía. Lo hizo en un ambiente donde la gente no quería saber nada de Dios. Algo como lo que hoy en día estamos viviendo. Porque hoy en día la lucha más grande que nosotros como predicadores tenemos, por ejemplo, es con la gente que cree conocer a Dios. Es con la gente que dice tener conocimiento de Dios, pero que por el pecado, porque déjeme decirle que no hay nada, no hay otra cosa más que endurezca el corazón del hombre que el pecado. El pecado es lo que hace que el hombre no quiera nada con Dios. El pecado es lo que hace que el corazón del hombre se engrose y no le dé cabida a la relación con Dios. No es otra cosa más. Cuando usted mira a una persona que no quiere nada con Dios, examine su estilo de vida y se va a dar cuenta que, por ejemplo, el alcohólico no quiere nada con Dios porque no quiere dejar la cerveza, no quiere dejar el guaro. Por ejemplo, la prostituta no quiere nada con Dios porque no quiere dejar esa vida de libertinaje. El drogadicto, como por ejemplo, el pandillero, por ejemplo. Entonces, la persona que no quiere nada con Dios es porque ha permitido que el pecado que hay en él o en ella endurezca su corazón. Entonces, en esta época, Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando para que, así como fue en el tiempo de Noé, cuando se hizo el arca y se abrió la puerta, porque la puerta del arca estuvo abierta por mucho tiempo. No me recuerdo del dato exacto, pero la puerta estuvo abierta. Y la gente, y fíjese usted que bien interesante, porque si le quisiéramos dar vida, yo estoy seguro que cuando el arca ya estaba hecha, hubo gente que entró en ella, que vio, que se puso a admirar lo que se había hecho, y que así como entró al arca, así salió. Ahí podríamos tomar una figura, como aquella persona que entra y sale de la iglesia, como aquellas personas que llegan a escuchar la palabra de Dios, pero de la misma manera en que la escuchan, asimismo salen de ella y siguen practicando su pecado. Entonces, la verdad es que es bien tremendo es esto. ¿Por qué? Porque el tiempo para salvar nuestra vida es hoy. El tiempo para cambiar es hoy. El tiempo para restaurar lo que se ha dañado es hoy. Hace mucho tiempo un predicador me decía a mí, yo estaba pasando por una crisis muy tremenda, tenía aproximadamente como unos 18 años, y este predicador me decía esto. Me decía, mira, dos cosas son necesarias para ver el poder de Dios. Una es que Dios quiera mostrarte su poder, y otra es que tú quieras. ¿Qué razón tiene? El problema está que Dios quiere mostrarnos su favor. Dios quiere mostrarnos su gloria. Nadie, ningún hombre puede decir que no puede cambiar con la ayuda de Dios si Dios es todopoderoso. El adúltero, el fornicario, el mujeriego, el borracho, el idólatra, todo ser humano puede ser cambiado por el poder de Dios. Y Dios quiere restaurar la relación entre el hombre y Él. Dios lo quiere hacer. Y el primer paso Él lo dio cuando dio a su Hijo en la cruz del Calvario para que muriera por ti y por mí. Él dio el primer paso. Entonces, el problema está que nosotros queremos que Dios esté de nuestro lado, que Dios nos ame a nosotros,
pero también al amarnos a nosotros, que también acepten nuestro estilo de vida. Y ahí es donde estamos equivocados. Porque las cosas se tienen que hacer a la manera de Dios y no a nuestra manera. Hacer las cosas a la manera de Dios es entender lo que Él ha dejado en su palabra. A Dios no se le puede retorcer el brazo. A Dios no se le pueden modificar los pensamientos. A Dios no le podemos, tal vez algunos me van a entender la expresión, otros no. A Dios no se le puede chaquetear, no se le puede sobornar. A Dios no se le puede sobornar de ninguna manera. Como tal vez algunos de nuestros hijos lo hacen, ¿verdad? Cuando quieren algo y empiezan, pues sí, mamita, por favor, mamita, haceme la campaña. A Dios no se le puede hacer eso. Porque Dios es veraz en todo lo que hace. Porque cada palabra que Dios ha dejado en su palabra es para cumplirse, sin excusa y sin pretexto. Entonces, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo en el cual Dios está llamando al hombre para que se arrepienta. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que entender que de los tres grupos, de los judíos, de los gentiles, de la iglesia de Cristo, de los tres grupos, el grupo que va a ser llevado o que va a ser llamado en el arrebatamiento es la iglesia de Cristo. Ni los gentiles. Dios no viene por el grupo de los gentiles, Dios no viene por el grupo de los judíos, Dios viene por la iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo es todo aquel que ha creído y ha confesado que Él es su único y suficiente Salvador. Entonces de ahí tenemos que partir esto. Ahora miren lo interesante, ¿verdad? Mateo 24:9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. ¿A quiénes están dirigidas estas palabras? Evidentemente no aluden a la iglesia, sino a la nación de Israel, que experimentará oposición y aflicción a una escala mundial. Y en este punto quisiera hacer una aclaración, que esta tribulación, que esta mortandad y este odio que va a vivir el pueblo de Israel, lo va a vivir en el inicio de la gran tribulación, cuando ya no esté la iglesia, porque la iglesia de Cristo no va a pasar por la gran tribulación. Entonces eso lo tenemos que tener muy en claro. Estas palabras del versículo 9 son para la nación, son para el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué es que ellos van a ser atribulados, los van a matar y van a ser odiados por todas las naciones? Porque sin duda alguna, el pueblo que Dios ha querido, el pueblo que Dios ha amado, el pueblo a quien Dios ha puesto sus ojos para tenerlo cerca, han sido muy rebeldes. Ha sido un pueblo que no ha querido nada con Él. Entonces, y espiritualmente, también entran aquellos hermanos que no han querido nada con Dios. Si algo va a castigar Dios duramente, es la vida de aquellos hombres que nunca han querido nada con Dios. Por eso es que nosotros predicamos el arrepentimiento. Por eso es que nosotros predicamos la salvación de Cristo. Porque si algo Dios va a castigar en los juicios venideros, es la rebeldía, la dureza del hombre. El versículo número 10 y 11 dice: y muchos tropezarán, entonces caerán y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán, y se levantarán muchos profetas falsos y a muchos engañarán. Anteriormente vimos que se le advertía a la iglesia con respecto a los falsos maestros, mientras que a Israel se le prevenía sobre los profetas falsos. Por ello, después de que la iglesia haya sido llevada en el arrebatamiento,
la advertencia se refiere nuevamente a los falsos profetas. Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. Porque sin duda alguna, yo le decía hace poco en una predicación, yo le decía, predicar a Cristo, en el estudio pasado, si usted se acordará, el predicar a Cristo no es el tener una excelente elocuencia, el ser un gran orador. En eso no consiste predicar a Cristo. Predicar a Cristo es que todo lo que salga de mi boca esté establecido en su palabra y no en lo bonito que yo hable, y no en lo bonito que yo me exprese, y no en la bonita cara que yo tenga. Predicar a Cristo es que todo lo que salga de mi boca esté sustentado en el mensaje de la palabra de Dios y no en mi razonamiento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Porque el reino de los cielos hoy en día ha sido contaminado con esta clase de falsos, de pseudo predicadores, de pseudo siervos, de pseudo profetas que se autoproclaman profetas, pero que su palabra no lleva al arrepentimiento, mucho menos a la salvación de las personas. Porque hoy en día, yo le decía el día de ayer y en estos días yo le decía, hoy en día la iglesia se ha convertido en un centro de entretención en el cual hay que aceptarle y hay que tolerarle a los jóvenes, a las señoritas, a los adultos, a las damas, hay que tolerarle ciertas cosas para que no se vayan de la iglesia. Y ojo, porque eso también tendrá su justa recompensa. Versículo 12 dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras afirman un principio tremendo de los muchos que contiene este discurso en el Monte de los Olivos. Podemos aplicar a nuestra propia época que cuando la maldad aumente, oiga, muchos dejarán de sentir amor hacia los demás. No habrá misericordia, no habrá compasión, y esta carencia de sentimientos será una realidad más constante en los tiempos que estamos viviendo. Dígame usted si sí o no. Hoy en día ya el corazón no se nos mueve cuando escuchamos de una persona que muere. Ya el corazón ya no se nos inquieta cuando vemos a un ancianito pasar en la calle. Ya no. ¿Por qué razón? Por el incremento de la maldad. Mire, ahorita que estamos en medio de esta pandemia, ¿cuántos no han hecho negocio de esto al salir a las calles y pedir dinero? ¿Cuántos no han hecho negocio de esto al mostrarse con una cara de necesidad cuando no la tienen? Entonces, ¿y qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, bueno, realmente uno ya no sabe ni en qué creer. Porque uno sale a la calle y ve a las personas y les hacen a uno carita de que no tienen. Y cuando uno ve grandes casas de 2, de 3 niveles. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ahí nos está mostrando que el tiempo se está cumpliendo. Se está cumpliendo el tiempo. La maldad se ha incrementado de tal manera que entre la misma familia, dejemos por un lado a los desconocidos, entre la misma familia no hay unidad. Entre la misma familia no hay respeto. Entre la misma familia, sálvese quien puede. Si te puedo sacar los ojos, te los saco. Si te puedo traicionar, te traiciono. Si no peleo mi derecho, ¿quién lo va a pelear? Óigame. Y todo esto es producto del incremento de la maldad. Hemos visto noticias de hijos que traicionan a sus padres. Hemos visto noticias de mujeres que engañan a sus maridos. Y todo esto es producto del incremento de la maldad.
Ya no hay respeto, ya no hay valor por el matrimonio. Hoy el lenguaje que se usa es, no solo el hombre puede engañar, la mujer también lo puede hacer. Y dígame usted, ¿será que con esto no estamos cumpliendo lo que la palabra de Dios dice? Claro que sí. Por eso dice, y debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso aquí, hermano, en este santo lugar, hermano, por eso es que noche tras noche le digo y le exhorto, hermano, por favor, afirme su vida. No sea un cristiano oidor olvidadizo, sino sea un cristiano oidor y hacedor de la palabra. Porque Cristo viene por una iglesia consagrada. Cristo viene por una iglesia que constantemente limpia sus vestiduras. Entonces, versículo 13 dice, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay muchos que creen que los hijos de Dios no necesitan esforzarse para permanecer en Cristo. Hay muchos que creen que el Hijo de Dios no debe de esforzarse por amar, por servir, por entregarse a Dios. Y la Biblia nos habla de que nosotros tenemos que ser perseverantes. Hebreos capítulo 10, versículo 36 dice, ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, ¿qué es lo que debemos de cumplir nosotros? La voluntad de Dios. Yo le soy fiel a mi esposa, no porque mi esposa ande detrás de mí, no porque mi esposa me ande celando, no porque mi esposa me ande contando las costillas, no, yo le soy fiel a mi esposa porque es la voluntad de Dios que yo sea fiel, que yo ame a la mujer de mi juventud. Y viceversa, la mujer también debe de ser igual. La mujer no debe de contaminar su corazón del engaño, de la traición, aun cuando tu esposo te haya fallado. Tú no debes de guardar eso en tu vida, porque la única que está siendo reprobada delante de Dios eres tú. Eres tú. Y la que va a darle cuentas a Dios de su mal proceder, eres tú. Entonces tenemos que tener conciencia de eso. Amén. Entonces dice acá, para que después de haber cumplido la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ti? Que seas santa, que seas sin mancha, que no tengas nada de qué avergonzarte. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que has sido aprobado, recibirá la corona de vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Mira qué lindo, qué hermoso es esto. Perseverar en medio de la prueba. No bajes tus brazos, hombre. No bajes tus brazos. No dejes de creer en Dios. No dejes de honrar a Dios, hombre. Aunque tú veas que todos los demás están en crisis, no dejes que el miedo se apodere de ti, hombre. Aunque la enfermedad llegue a tu vida, no dejes que eso te gobierne. Al contrario, persevera, porque después de haber salido aprobado, dice, recibirás la corona de vida. Mira qué lindo es eso. Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, la Biblia habla que tenemos que perseverar. Y esto va con lo que dice el versículo 13 del capítulo 24 de Mateo. El que perseverare hasta el fin, el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Gloria al nombre del Señor. Y después de esto dice, y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cada día estamos más cerca
Cada día estamos más cerca. Cada día más cerca de que el fin llegue. Todavía no lo es, pero estamos cerca porque Cristo está siendo predicado en todas las naciones, en todos los lugares. Cristo está siendo predicado. Mi hermano lindo, perseveremos hasta el fin. Mi hermano lindo, mantengámonos firmes hasta el fin. Que nada nos mueva, que nada nos inquiete y seremos salvos. Que Dios te bendiga en esta tarde. Que Dios llene tu corazón. Que Dios nos ayude a continuar confiando en Él. Gracias por haber estado conmigo. Te espero el día de mañana. Que Dios te bendiga.